Vamos entonces a continuar aquí con los dones espirituales. Y esta sección que me toca a mí va a ser 1 Corintios 13, del 8 al 13. Y vamos a hablar de la supremacía del amor. Y hemos visto hasta ahora que Pablo divide el tema de los dones espirituales con 3 exhortaciones para ellos. Una exhortación hacia la unidad, una exhortación hacia la diversidad y otra exhortación hacia la madurez, las virtudes del Espíritu Santo, que es lo que estamos viendo. Entonces vamos a ver cómo, después de ver las características del amor bíblico, del amor de Cristo a través de nosotros, ahora vamos a ver la supremacía del amor, cómo el amor reina supremo en el pueblo de Dios. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Yo te pido que tú me des del poder de tu palabra, Señor. Ayúdame a totalmente descansar en ti, Señor, para que seas tú obrando a través de mí, no sea mi palabra, sino tu palabra. Que tú muevas mi boca en lo que debo de decir, Señor. Ayúdame, que te necesito. Y Padre, te pido que seamos edificados con tu poderosa palabra, Señor, para que podamos entender bien este tema. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, la supremacía del amor. 1 Corintios 13, del 8 al 13. Pablo mostró que el amor reina supremo. Y vamos a leer esos versículos del 8 al 13. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13, 8a. Pablo mostró que aunque el amor nunca falla, griego pipto, es decir, no cae o no desaparece, algunos de los dones del Espíritu Santo iban a desaparecer. Ciertos dones espirituales eran ¿qué? Temporales, ¿sí? Y vimos la lista anterior, ¿verdad?, de cuáles eran temporales y cuáles eran permanentes. Y vimos que los temporales eran dones señales y los permanentes son los que sirven para la edificación del cuerpo de Cristo el día de hoy. Y aquí vamos a ver entonces en el versículo 1, hemos visto que el amor enriquece, ¿verdad? Y número 2, hemos visto también que el amor edifica. Y ahora Pablo se va a concentrar en explicarnos que no solamente el amor enriquece y edifica, sino que el amor permanece. Amén. El amor permanece. ¿Por qué? Es un don del Espíritu Santo, ¿cierto? Dios nos ha dado a nosotros el fruto del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo y eso es algo permanente que Dios nos ha dado, ¿sí? Por eso dice permanecer en mi amor. Pablo mostró que 3 de los dones espirituales que eran muy importantes para los corintios iban a acabar o dejar de operar. Griego katergeo, o que van a quedar inoperantes, o dejar de existir o cesar. Griego pauo. El amor, por el contrario, siempre permanecerá. Amén. Por eso hablamos de que el amor de Cristo es supremo y gobierna supremo en el pueblo de Dios. Los corintios necesitaban entender que el fruto del Espíritu, que es amor, el resultado de una dependencia permanente del Espíritu Santo, era muy superior a los dones del Espíritu, el resultado de una dotación espiritual inicial por parte del Espíritu Santo. Y vimos que ese es que
Ese es básicamente el camino excelente, el más excelente que Pablo quería que ellos conocieran. Más excelente que tener todos los dones espirituales, y aún colocó esa hipérbole, ¿verdad? Que si hablasen todos en lengua, y si tuviere todo amor, y si tuviere todo conocimiento, pero si no tengo amor no soy nada. O sea, está mostrándole a ellos que el que gobierna nuestros dones espirituales para que Dios sea glorificado y no el hombre exaltado, es el poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Los corintios estaban enfocados en los dones de conocimiento, profecía y lenguas o idiomas, y no en el amor y sus implicaciones benditas. En este capítulo se indica que se enorgullecían de los dones llamativos, que los exaltaba a sí mismos, ¿verdad? Buscaban su propio orgullo. Y contrario a las características del amor que vimos en la predicación anterior, vemos que ellos se enorgullecían, buscaban lo suyo propio en vez de bien de los demás. No sufrían. Muéstrenme uno solo en la iglesia de Corintio que estaba sufriendo por la causa de Cristo. Ninguno. Cuando la iglesia es carnal, nadie está sufriendo ni padeciendo por la causa de Cristo. En cambio, cuando la iglesia está creciendo espiritualmente en el amor de Cristo, va a ser perseguida. Porque la palabra de Dios dice que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. ¿Sí? Usted ve en el libro Apocalipsis, hay 7 iglesias exhortadas. Y Dios le dice, yo conozco tus obras. Y Dios examina las obras de estas iglesias. Y ve que hay 2 de ellas únicamente que están siendo perseguidas bastante por la palabra de Dios. Y esa era Esmirna, la iglesia sufriente, y la iglesia de Filadelfia, que era la iglesia de la puerta abierta, ¿cierto? En donde el Señor da la bendición del rapto de la iglesia, ¿cierto? Mostramos claramente entonces, hermanos, que una iglesia que permanece en el amor del Señor va a ser perseguida. Pero es bendecida, hermano. Es fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver aquí en 1 Corintios 13:8, leámoslo, dice así. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mire, vemos 3 verbos. Acabarán, hablando de las profecías, cesarán, hablando de las lenguas, y acabarán, hablando de la ciencia. Pablo enfatizó que 3 de los dones importantes del Espíritu terminarían un día. Es muy importante entender que Pablo no estaba diciendo que el conocimiento, la profecía y los lenguajes desaparecerían, porque ellos existirán por toda la eternidad. ¿Cómo? La pregunta, ¿no? ¿Cómo? El conocimiento no va a desaparecer en la eternidad. No vamos a ser pequeños dioses omniscientes. Vamos a aprender durante toda la eternidad. Solo Dios es infinito y más allá de ser conocido completamente. Para mostrar en los siglos venideros que las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso nos dice Efesios 2:7. Una vez pregunté a una iglesia que estaba pastoreando, hermanos, ¿piensan ustedes que una vez seamos raptados con el Señor, será que todo lo vamos a saber allá en el cielo? Yo les dije, sean sinceros, levanten la mano los que piensan que sí. Y la gran mayoría levantó la mano. Yo les dije, no, nunca lo vamos a llegar a comprender todo. Vamos a comprender mucho más de lo que sabemos ahora, sí, porque vamos a estar en un estado glorificado. Pero nunca vamos a terminar de crecer en conocimiento. ¿Por qué? Porque si eso fuera posible, entonces todos seríamos omniscientes como Dios. Seríamos dioses entonces, ¿verdad? Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que vamos a aprender mucho más. Y lo mejor, vamos a aprender más de gloria en gloria, porque no vamos a estar impedidos por una naturaleza pecaminosa, sino que vamos a estar con cuerpo glorificado. Si ahorita tenemos ganas de aprender y todavía tenemos naturaleza pecaminosa, ¿cómo será cuando seamos despojados de este cuerpo mortal y nos vistamos de inmortalidad, hermano? Imagínense, ¿sí? O si pasamos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, si la muerte viene primero, ¿verdad? Excelente, hermano. Entonces miremos
¿Cuáles estos tres dones, cómo iban a terminar? La profecía en la forma escrita de la Biblia nunca desaparecerá, incluso en la eternidad. Para siempre, oh Jehová, dice el Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Sí? Isaías 48 también nos dice la palabra: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mateo 24, 35 dice Jesús: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Sí? Ellas se van a cumplir. El lenguaje hablado existirá también en la eternidad. Seguiremos cantando alabanzas, honrando, sirviendo y glorificando a nuestro Dios para siempre con nuestras voces a través del lenguaje. Y cantaban un nuevo cántico, nos dice Apocalipsis 5:9 de la iglesia en el cielo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Lengua, de todo idioma. Vamos a seguir adorando con los idiomas por la eternidad. ¿Sí? Y acordémonos que nuestro destino final no es el cielo. En el cielo estaremos por lo menos 7 años. Luego vamos a gobernar con Cristo en la tierra por 1000 años y después un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sí? Y vamos a estar sirviendo con Cristo. No vamos a estar por allá flotando, hermano. Vamos a estar adorándolo. ¿Qué iba a desaparecer en algún momento? Según el versículo 8 de 1 Corintios 13:8, el don de profecía, el don del conocimiento y el don de lenguas terminarían. ¿Sí? Son los dones. No de por sí la profecía, porque todavía falta alguna profecía que se cumpla. Ya tenemos toda la profecía aquí, amén. El conocimiento, cada día vamos a aprender más. Y yo pienso que las personas, a medida que se aproximan más a la tribulación, y aún los santos de la tribulación van a conocer algunas cosas que nosotros quizás todavía no vamos a conocer muy bien, porque ellos van a estar en el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Y van a poder relacionar eventos bíblicos con eventos presentes en su actualidad. Y también nos dice que las lenguas terminarán, ¿no? O cesarán. 1 Corintios 13:8b, ¿qué nos dice? Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pablo declaró cómo terminarían estos tres importantes dones del Espíritu. En primer lugar mencionó el don de la profecía, pero las profecías, como dice la Biblia de las Américas, si hay dones de profecía, se acabarán. Esto indica que el don de la profecía iba a ser hecho inactivo o rendido obsoleto o inoperante. Catargeo, griego catargeo. El don de la profecía era Dios poniendo sus palabras en la boca de un vaso humano que habló o escribió exactamente lo que Dios le dio para hablar o escribir. ¿Sí? La profecía edificaba entonces a la iglesia, mientras que las lenguas edificaban al que habla, porque hablaba a Dios. ¿Sí? Por eso era superior el que profetizaba, porque edificaba a la iglesia. Entonces, el don de la profecía era Dios poniendo sus palabras en la boca de un vaso humano que habló o escribió exactamente lo que Dios le dio para hablar y escribir. ¿Cómo dice Deuteronomio 18:18? Dice: pondré mis palabras en su boca. Hablando de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Sí? Lo mismo, Él colocó en la boca de los profetas del Nuevo Testamento y de los apóstoles la profecía, para que profetizaran. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Deuteronomio 18:22. ¿Sabe cómo era condenado un falso profeta en el Antiguo Testamento cuando decía algo como si fuera de Dios, pero eran mentiras? Moría a piedra. O sea que no cualquiera iba a hablar falsa profecía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era Dios quien ponía palabras en la voz del profeta para hablar. Las profecías generalmente tenían que ver con predecir
un mensaje que era directamente de Dios. Fue la habilidad de transmitir sobrenaturalmente un mensaje de Dios. Era transmitir una revelación divina directa de Dios. Lo vemos en Hechos 2 del 30 al 31 con el día de Pentecostés. Dice, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, hablando de David, en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, hablando de la resurrección de Cristo. Entonces Dios profetizó a través de ¿quién? A través de David. Y vemos cómo él veía los sufrimientos del Mesías, pero también su resurrección y que su cuerpo no vería corrupción. Hechos 21 del 10 al 11. Hechos 21 del 10 al 11. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, hablando de Pablo, ¿verdad? Porque esto le iba a acontecer a él. Entonces vemos cómo ejercitaban el don de profecía. Efesios 3:5, otro. Asimismo que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Entonces está mostrando aquí que la dispensación de la iglesia fue algo revelado a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, algo que no fue revelado ni se dio a conocer anteriormente en el Antiguo Testamento. Entonces vemos el don de profecía claramente aquí, ¿verdad? Que era un mensaje que venía directamente de Dios a través de una persona, como un don espiritual. No se debe confundir el don de profecía con el don de la enseñanza. Romanos 12, 7b, que es decirle a la gente las palabras de Dios. La predicación no es el don de profecía. La predicación o enseñanza es exponer la ya dada, directa, indiscutible y divina revelación de Dios que se encuentra en el texto completo de la palabra de Dios. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad? Nosotros predicamos y estudiamos la profecía que ya fue escrita, pero el don de profecía ya cesó como revelación extra. Ya no hay nada que añadir. Ya el libro de Apocalipsis fue completado y dice que el que añadiera esta profecía decaerán las plagas que están escritas en el libro. Dios no quiere que se añada nada más. Primera Timoteo, veamos Romanos 12, 7b, por favor. Romanos 12, 7b. Nos dice allí, y si de servicio en servir y el que enseña en la enseñanza. Entonces no hay que diferenciar entre el don de profecía y el don de enseñanza. Son dos cosas diferentes. Mire lo que dice 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Ahí está el don de la enseñanza en el obispo o en el pastor, ¿verdad? O en el maestro. Y 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese es el don de la enseñanza. Entonces no hay que confundir el don de la profecía con el don de la enseñanza. El verbo griego para las profecías se acabarán, katargetesontai, está en el tiempo futuro, la voz pasiva y el modo indicativo. Quiere decir que había algo que les iba a hacer que terminaran las profecías. Esto simplemente significaba que el don de profecía desaparecería tiempo futuro, por cierto, modo indicativo, porque alguien o algo lo iba a causar
voz pasiva, ¿verdad? Algo iba a causar que se pararan las profecías, que terminaran su ministerio, básicamente, las profecías, el don de profecía. En segundo lugar, Pablo mencionó el don de lenguas, diciendo, y cesarán las lenguas. Pues vamos a leerlo allí, 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, ya vimos ese, y cesarán las lenguas. Miren que es diferente griego. El uno dice que acabarán y el otro es cesarán. En segundo lugar, Pablo mencionó el don de lenguas diciendo, y cesarán las lenguas. Un verbo diferente en griego es usado para describir lo que sucedería con las lenguas, al que se usó para describir lo que sucedería con el don de la profecía y el del conocimiento. El verbo cesarán, pausontai, quiere decir hacer que desista o se detenga por sí mismo, básicamente. Las lenguas se iban a detener por sí mismas, cesarían. Mientras que las profecías, el don de profecías y el don de conocimiento o de ciencia iban a acabar. Había algo que los iba a parar. No había nada que iba a parar a las lenguas, sino que iban a cesar por sí mismas. ¿Sí? Diferente griego. Este verbo está en tiempo futuro, voz media, deponente, modo indicativo. Lo que esto indica en términos simples es que el don de lengua, sin duda, modo indicativo, cesará en el futuro por sí mismo. Voz media, deponente. O sea que ellas sí estaban por cesar. Iban a cesar por sí mismas. No había nada que le había de detener, sino que una vez cumplida su función, dejarán de funcionar por sí mismas. Pablo no dijo cuándo esto sucedería, pero es interesante observar que en el siglo IV después de Cristo, los padres de la iglesia ni siquiera sabían lo que era el don de lenguas. Había para entonces cesado de ser una parte funcional activa de la iglesia. ¿Sí? No fue sino hasta ahora, en el siglo XIX, que empezó a salir este movimiento de las lenguas, ¿verdad? Pero antes no hay registro histórico de ellas, porque en el primer siglo habían cesado, como lo vimos en las clases anteriores, del por qué habían cesado y sacamos los versículos bíblicos. En tercer lugar, Pablo se refirió al conocimiento y en el texto se refería al don de conocimiento, la ciencia. Si hay conocimiento, como dice la Biblia de las Américas, acabará. Miremos lo que dice 1 Corintios 12:8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o conocimiento, es lo mismo, según el mismo Espíritu. Mira lo que dice el 13:2. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia o conocimiento, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces está refiriendo al conocimiento, la ciencia. En el griego, cuando Pablo dijo la ciencia acabará, utilizó el griego katargetensai. Está de nuevo en el tiempo futuro, la voz pasiva y el modo indicativo. De la misma manera en que las profecías se acabarían, el don del conocimiento o de la ciencia también sería inactivo. ¿Sí? Ahora, hermanos, en cuanto al don de sanidades, ¿verdad? Usted mira que a medida que la iglesia estaba siendo perseguida y los judíos ya estaban rechazando el mensaje del evangelio, y el mensaje del evangelio se tornaba más gentil que judío, usted comienza a ver que los dones de sanidades comenzaban ¿a qué? A empezar a dejar de ser. ¿Sí? Empezaron a ser de dejar de ser utilizados. ¿Por qué? Porque el don de sanidad se le había dado a Israel específicamente como señal, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pedían los judíos? Los judíos pedían señal. ¿Qué pedían los griegos? Los griegos pedían conocimiento. ¿Y qué pedían los romanos? Pedían gloria o poder del imperio romano. Y estas tres cosas las encontramos ¿en qué? En el evangelio de Jesucristo, ¿cierto? El cual es poder de Dios para salvación, amén. Es sabiduría de Dios el evangelio.
¿cierto? Pero también es la señal de ¿qué? La señal ultimada de Jesús, que le dijo a su pueblo judío que no le daría más señal, sino la señal del profeta Jonás, que como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, de igual manera estaría él ¿qué? En la tumba, y su resurrección, el evangelio. Es la señal, la ultimada señal, ¿verdad? Miren lo que dice Hechos 4, el 26 al 31, y veamos cómo los dones de sanidad comenzaron a desaparecer. Una vez ya el evangelio se iba volviendo más hacia los gentiles. Miren lo que dice Hechos 4, el 29 al 31. Dice allí: y ahora, Señor, mira sus amenazas, porque están haciendo perseguida a la iglesia, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. Aquí le están rogando ellos a Dios que haga sanidades. Antes no. Antes la mera sombra de Pedro sanaba a las personas. Antes imponían las manos y las personas se sanaban. Ahora estaban rogándole al Señor. Dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Luego dice el 31: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces ya están empezando a orar y suplicarle al Señor que les diera ese poder nuevamente, ¿verdad? ¿Por qué? Ya están empezando a dejar de ser el don de sanidades. No quiere decir que Dios no sane el día de hoy, no me malinterprete. Él sana, pero ya no hay nada, no hay palabra que confirmar. La palabra ya se confirmó y la tenemos en nuestras manos, está completa. Amén. Otra evidencia de que el don de sanidad dejó de ser es en la prueba de Pablo mismo. ¿Se acuerda que tenía un aguijón en la carne? Que aún los gálatas estaban dispuestos de dar sus propios ojos en un comienzo cuando plantó la iglesia para que él fuese sano, si fuera posible, ¿verdad? Yo pienso que el aguijón se estaba refiriendo a la ceguera que tenía él, estaba empezando a molestarle los ojos de nuevo, ¿verdad? Aunque el Señor le volvió la vista cuando fue salvo. ¿Y qué le dice él al Señor? Señor, si es posible, quítame este aguijón. Pero el Señor le dijo que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él aprendió más bien a gloriarse en sus debilidades, porque cuando él era débil, Dios era fuerte. Y uno dice, ¿y por qué no se sanó a sí mismo si tenía don de sanidad? Era porque a medida que ya iba pasando las funciones de los dones de sanidad, que era confirmar la palabra de Dios, entonces ellos tenían que pedirle al Señor, y si era su voluntad se sanaban, si no, no. Otra evidencia, usted la encuentra, el aguijón del Pablo está en 2 Corintios 12, del 7 al 10, pero también hay otra evidencia, y es cuando Timoteo comenzó a tener dolor de estómago, y era frecuente su dolor de estómago. Pablo le hubiera dicho, ¿sabes qué? Ven, te coloco las manos y te sano. No. ¿Qué le dijo él? Que tomara un poco de vino por sus frecuentes dolores de estómago. ¿Verdad? ¿Por qué? El don de sanidad era para confirmar la palabra de Dios. ¿Sí? Ahí está claro. Bueno, continuamos. 1 Corintios 13, 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Eso en relación a qué? En relación a que las profecías se acabarán, y en cuanto a que las lenguas cesarán, y en cuanto a que la ciencia acabará. Esos 3 dones específicos que eran dones señales. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pablo declaró que los dones de profecía y el conocimiento, aunque eran importantes, fueron limitados e incompletos, porque eran en parte, dice. Él ilustra esto usando 2 metáforas en los versículos 11 y 12. Utiliza 2 metáforas. 1 Corintios 13, 10, veámosla. Mas cuando venga lo perfecto,
entonces lo que es en parte se acabará. Pablo, bajo la influencia del Espíritu de Dios, predijo cuándo iban a terminar estos dones importantes. Lo perfecto estaba por venir y haría estos dones ¿qué? Obsoletos. La pregunta clave es, ¿qué es lo perfecto? ¿Sí? ¿Qué es lo perfecto? Algunas personas piensan erróneamente que está refiriendo que cuando venga lo perfecto se refiere al Señor Jesucristo. Porque después dice que entonces cuando venga lo perfecto veremos cara a cara, ¿verdad? Pero hay que entender muy bien la gramática del texto para mirar a qué está refiriéndose el contexto. Es importante tener en cuenta que Pablo no estaba diciendo que la profecía y el conocimiento serían eliminados, sino que los dones de profecía y el conocimiento serían eliminados, como lo explicamos. Ya se ha demostrado que el conocimiento continuará por la eternidad. En el cielo no vamos a ser dioses omniscientes, que todos lo sabemos. ¿Cómo podría ser posible para nosotros alguna vez comprender plenamente nuestro Dios infinito? Por lo tanto, Pablo estaba hablando aquí, en este contexto, del don limitado del conocimiento, que iba a ¿qué? Que iba a, como dice aquí, iba a acabar. Pablo no estaba diciendo que las profecías desaparecerían, sino que el don limitado de la profecía desaparecería cuando viniera lo perfecto. Veamos 2 de Pedro 1, del 19 al 21. Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Y vamos a ver que lo perfecto tiene un artículo que se dice lo. No dice cuando venga el perfecto. Si dice el perfecto, está refiriendo a una persona y definitivamente sería ¿quién? Cristo. Pero dice que cuando venga lo perfecto, está refiriendo a un objeto, no a una persona. Por lo tanto, pienso yo que es la palabra de Dios. Cuando venga el canon, la compilación de todo el Nuevo Testamento, entonces estos dones, el de lenguas cesaría, el de conocimiento y el de profecía acabarían. ¿Cómo sabemos eso? Segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Nos dice lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque cuando la profecía fue traída por voluntad humana, mire, cuando fue traída, esa palabra fue está en pasado. Cuando fue traída, ¿por qué? Por voluntad, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que para ese tiempo, cuando escribió la segunda de Pedro, ya la profecía había venido, ¿por qué? Por inspiración del Espíritu Santo. Ya había utilizado al don de los profetas para dejarnos confirmada la palabra más segura, ya la tenemos. Y ese es el qué, cuando venga lo perfecto, está refiriendo a las Escrituras, el cierre del canon del Nuevo Testamento. Además sabemos que las profecías escritas de Dios, la palabra de Dios, permanece para siempre en el cielo. Como dijo Jesús, Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, Pablo estaba hablando de los dones parciales o limitados de la profecía y el conocimiento especial, que eran dones señales para confirmar la palabra de Dios. Pero ya cuando escribió la segunda de Pedro teníamos la ¿qué? La palabra profética más segura, ya la tenían. ¿Sí? Por lo menos la carta de la segunda, primera y segunda de Pedro la tenían. Y hablaba mucho de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que viene como un fuego ardiente, dice, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? En referencia a los dones de conocimiento y de profecía siendo eliminados, Pablo profetizó que esto iba a suceder cuando lo perfecto o completo viniese.
Cuando Pablo dijo lo perfecto, tenemos que preguntarnos a qué cosa perfecta se refería, ¿cierto? La Biblia es la única compilación del conocimiento profético completo y perfecto de Dios. Es perfecto conocimiento y profecía y ha venido a la existencia después de la redacción de esta carta por Pablo. La Biblia ha hecho que la revelación especial directa mediante los dones limitados del conocimiento y profecía quede obsoleta y absolutamente innecesaria. No necesitamos jamás una nueva revelación de Dios. Apocalipsis 22 del 18 al 19, vamos allí. Apocalipsis 22 del 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, del libro Apocalipsis, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras de este libro, esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea que tenemos ya la profecía, está escrita aquí. Ya no hay nada que confirmar, no necesitamos estos dones. Por eso las religiones falsas, y por eso Jesús nos advirtió en Mateo 24, que una de las señales de los últimos tiempos es que vendrán muchos en su nombre, y muchos vendrán falsos, ¿qué? Profetas. Falsos profetas, ¿verdad? Y usted ve allí en las religiones paganas de hoy en día, como el mormonismo tiene su profeta Smith, apóstol de América, ¿verdad? También tiene usted a los testigos de Jehová, y usted tiene a Carlos Russell, ¿verdad? Como un falso profeta también, que no creía en la deidad de Cristo. Y también usted tiene a los adventistas, con la señora esta Elena Blanco, ¿verdad? Y como la profetisa. Todos ellos son falsas maestros. Y también tiene usted el Islam, que es una distorsión totalmente, ¿verdad? El profeta Mahoma. Y así sucesivamente todos tienen su profeta, ¿verdad? O falsos apóstoles, ¿verdad? Como sucesión de Pedro, el llamado Papa de la Iglesia Católica. Ahora no hay necesidad de una nueva profecía o nuevo conocimiento. Tenemos todo lo que necesitamos, hermanos, en la palabra completa de Dios. La profecía y el conocimiento como dones quedaron obsoletos. Deuteronomio 4:2. Nos dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Proverbios 36. Dice así: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado ¿qué? Mentiroso. Ya vimos Apocalipsis 22, 19, ¿verdad? Y Colosenses 2:10. Vamos a Colosenses 2:10. Nos dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted no necesita otra revelación, no necesita nada más. Estamos completos ¿en quién? En Cristo Jesús. Y también puede ver por su cuenta 2 de Pedro 1, del 3 al 4. Ahora, lo que necesitamos son evangelistas dotados, hermanos, pastores y maestros, que nos enseñen la ya revelada y perfecta ¿qué? Palabra de Dios. Miren lo que dice Efesios 3, de 5 al 7. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y luego dice allí que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de ¿qué? De su poder.
¿Qué tal Efesios 4, del 11 al 13? Y él asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo ¿de qué? De Cristo, hasta que todos lleguemos como cuerpo a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces usted ve muy bien allí como la palabra de Dios nos lo dice. Y 2 Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, hermanos, lo que necesitamos ahora son pastores, maestros. Y estos son los dones que permanecen hasta el día de hoy para la edificación del cuerpo de Cristo. Por otra parte, en referencia al don de lenguas, Pablo simplemente dijo que las lenguas cesarían por sí mismas. Griego, pausantai. No basó la desaparición del don de lenguas con la llegada de lo perfecto. ¿Sí ve? Lo perfecto iba a acabar con el conocimiento o ciencia y la profecía, que es la palabra de Dios, porque esos dones fueron dados para confirmar la palabra de Dios. Pero las lenguas sirvieron como señal para los judíos, ¿verdad? Como señal de juicio para los judíos. Y entonces muestra muy claramente que no se necesitaba la compleción del Nuevo Testamento para que las lenguas cesaran. Ellas cesaron por sí mismas cuando cumplieron su función como señal de juicio para Israel, por haber rechazado al Mesías. 1 Corintios 13, del 11 al 12. Cuando yo era niño, de la metáfora que utiliza el Señor, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Pablo dio dos ilustraciones para describir lo que decía que iba a suceder. 1 Corintios 13, 11. Primera ilustración, el razonamiento inmaduro versus el razonamiento adulto. Esa es la primera ilustración. Como un niño, uno habla, piensa y razona como un joven inexperto que no tiene conocimiento completo. Pero cuando se llega a la madurez, dejamos lo que era de niño, el razonamiento juvenil que no es completo o perfecto. Lo mismo sucedió con la palabra de Dios a medida que se iba poniendo el Nuevo Testamento junto. Ellos iban dejando lo que era de niño y ahora proseguían hacia la madurez. Por implicación, Pablo indicó que cuando la revelación llegara a la madurez, la Biblia completa, ya no sería necesario el don incompleto o parcial de la profecía. Efesios 3, del 5 al 10. Efesios 3, del 5 al 10. Ya lo vimos, ¿no? Que habla del misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, ¿verdad? Leámoslo el 4:14. Para que ya no seáis, ¿qué? No seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres o invención de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Hebreos 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, hablando del Antiguo Testamento, en estos postreros días, hablando de la edad de la iglesia, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, hablando Pedro acerca de Pablo, ¿verdad? Las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, vemos claramente
que el don de profecía comenzó a cesar a medida que el canon se fue poniendo completo. Y una vez adquirió su compleción, entonces ahora los creyentes pueden madurar hacia el crecimiento espiritual. Primera de Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El segundo ejemplo, viendo veladamente versus viendo claramente. En ese tiempo se utilizaban los espejos de cobre. Los espejos no eran como los días de hoy con el vidrio así que usted puede ver y un vidrio y algo atrás y usted puede verse perfectamente, sino eran espejos de cobre. Entonces la gente se veía, no veía claramente, ¿verdad? Sino que veía en parte, ¿cierto? Oscuramente. Entonces los corintios conocían los espejos y la ciudad de ellos era famosa por hacer espejos de latón pulido. Pero ellos sabían que los espejos no daban un reflejo perfecto. No era como la claridad de conocer a alguien cara a cara. Y así era como ellos tenían la palabra hasta el día de ellos. Todavía no tenían todo el Nuevo Testamento. Entonces todavía su conocimiento era un poquito oscuro, ¿no? La revelación parcial recibida de los dones de conocimiento y profecía era como mirarse a sí mismo a través de la penumbra de un espejo de bronce en lugar de cara a cara. Pablo estaba diciendo que los dones de la profecía y el conocimiento serían reemplazados por algo perfecto. Y ya vimos que es un objeto porque habla cuando venga lo perfecto. Artículo LO, lo. Cualquiera que sea lo perfecto y aún por venir, sabemos por seguro que la Biblia ha llegado y es en verdad perfecta profecía y perfecto conocimiento. Mire cuando dice ahí, cuando venga lo perfecto, lo es un artículo que sugiere algo único para describir un objeto masculino, no una persona. Y perfecto viene del griego teleios, que significa compleción, plenitud, impecable o madurez. ¿Sí? Cualquiera que sea lo perfecto y aún por lo porvenir, sabemos por seguro que la Biblia ha llegado y es en verdad perfecta profecía, hermanos. Segunda de Corintios 3:18, ¿qué nos dice? Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, refiriéndose a ¿qué? A las Escrituras. ¿Sí? Mire usted también en Santiago 1:25, por favor. Santiago 1:25. Santiago 1:25. Nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, hablando de la palabra de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, cuando se mira en la ley perfecta, ¿cierto? De la palabra, la perfecta ley. Entonces está hablando de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:19 también nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en haceros atentos como una antorcha que alumbra en lo oscuro, ¿verdad? Y el Salmo 19, esta última referencia, por favor. Salmo 19, 7 al 8. Salmo 19, del 7 al 8. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Ahí está lo perfecto. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La profecía y el conocimiento contenidos en la Biblia empequeñecen cualquier conocimiento parcial o profético que los corintios hayan tenido en los dones de la profecía y el conocimiento. Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza
y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿qué? La conclusión es que el amor, un fruto del Espíritu Santo, es mucho mejor que los buenos e incompletos dones. Las cosas que perseveran y nunca se desvanecen son la fe, la esperanza y el amor. Con el amor siendo el más grande de todos, como dijo Pablo, que era el camino más excelente que querían que ellos conocieran o que experimentaran continuamente en sus vidas. Estos siempre permanecerían siendo válidos y esenciales a pesar de que algunos de los dones desaparecerían. Vamos a orar. ¿Qué hemos visto entonces, hermanos? Hemos visto en el capítulo 13 del 1 al 3 que el amor enriquece. Número 2, hemos visto en el capítulo 13 del 4 al 7 que el amor edifica. Y número 3, hemos visto en el capítulo 13 del 8 al 13 que el amor permanece. Por lo tanto, debemos de enfocarnos en la comunión con Cristo para que el amor de Cristo se haga evidente en nuestras vidas para la edificación del cuerpo de Cristo y el buen funcionamiento de los dones que son permanentes hasta el día de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas cómo entonces estos tres dones, Señor, el de la profecía, el de la ciencia o conocimiento y el de la profecía, ya dejaron de ser, Señor. Las lenguas cesaron por sí mismas cuando terminaron su ministerio de juzgar a la nación de Israel por su incredulidad. Y el conocimiento y la profecía acabaron con la compleción del Nuevo Testamento. Gracias, Padre, por esta enseñanza y te pido que tú nos ayudes a vivir en el amor de Cristo para que así seamos creciendo en madurez y en sabiduría ante los hermanos y podamos edificarnos por medio del buen uso de los dones espirituales. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.